continuar con lo que estuvimos haciendo anoche. Paso a compartirles mi pantalla. Bien, habíamos hablado que estas son las características que tiene la programación orientada a objetos, sobre las cuales nosotros vamos a razonar y trabajar. Ya habíamos visto de estas la abstracción, la modularidad, el encapsulamiento, la herencia estamos viendo, y hoy día vamos a ver en qué consiste el polimorfismo. Un poquito, la implementación que habíamos agarrado para el modelo de referencia como ejemplo para la introducción de herencia era este, en cuya cima de la jerarquía de herencia está este modelo que es figura, que se había decidido que sea una clase abstracta. ¿Eso qué significa? Que no admite instanciación de objetos. Y habíamos hecho una jerarquía de la cual he tomado solamente una línea en la jerarquía que termina, podríamos decir la línea, en este modelo que identifica tipos de objeto de clase cuadrado, que dentro de esta jerarquía de clases es un modelo de especialización. Y esta clase en particular es una clase concreta, ya que esta admite que se puedan instanciar objetos de esta naturaleza. Anoche habíamos visto que cuando se tiene clases que son extendidas de a su vez otras clases, cuando se quiere construir un objeto de esa naturaleza, por ejemplo un cuadrado, eso habíamos razonado. ¿Qué datos mínimos se necesita para construir un cuadrado? Habíamos dicho que mínimamente se necesita un lado, porque con este único dato nosotros ya podemos armar toda la estructura del cuadrado, considerando que el cuadrado es un rectángulo y a su vez el rectángulo es un paralelogramo. ¿Eso qué quiere decir? Que por la propiedad de herencia, este cuadrado per se tiene dos lados y dos ángulos, ¿no? Entonces, habíamos definido que con un solo lado se puede definir de manera correcta un cuadrado. Y ya que por defecto los ángulos que tiene son rectángulos o 90 grados. ¿Qué habíamos hablado ayer? Que cuando se tiene un constructor en la clase extendida para poder definir los atributos de este objeto, por mucho que tengamos acá el encapsulamiento protegido, entonces se requiere siempre que este constructor haga uso del constructor de la clase base, ¿no es cierto? Se quejaba ayer de que no estábamos utilizando un constructor acorde a la definición de constructor que se tenía en la clase base, que requería dos atributos. Y les había explicado anoche que implícitamente cuando tú no haces una llamada explícita al constructor, implícitamente se hace una llamada al constructor por defecto. Pero al tener la clase base definida un constructor que no es por defecto, entonces es por esa razón que el compilador en este caso particular
se quejaba. Eso sucede en Java. Eso no necesariamente es verdad para todo lenguaje, ¿ya? Pero de hecho la forma de relacionar, digamos, la subclase con la superclase va a ser a través de este operador de ámbito que me dice super, cuando querramos hacerlo de manera explícita o probablemente no vamos a requerir en caso de que no necesitemos hacer cambios. En el caso particular del cuadrado, si ustedes observan, lo único que es propio de la clase es el constructor, que de acuerdo al razonamiento que habíamos hecho, me permite instanciar objetos de esta naturaleza con este dato mínimo, ¿no? Y luego no habíamos puesto ningún otro método más acá. En el entendido de que todo lo que está implementado en la clase base, por ejemplo, todos los métodos y cualquier otra cosa que tenga, es heredado automáticamente al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se quiere utilizar, por ejemplo, un cuadrado, a este cuadrado nosotros le podemos pedir que calcule su área, ¿ya? Y el cuadrado, ¿cómo calcula su área? Va a calcular el área de acuerdo a la forma como calcula el área su clase base. Entonces el cuadrado va a heredar de forma completa tanto la característica funcional que es calcular área, como la implementación de calcular área. Ya, entonces eso vamos a ver un poquito acá. Y vamos a explicar un poquito qué es el enlace dinámico que se presenta dentro de lo que es el principio de herencia para que podamos entender mejor qué es lo que está sucediendo. Y vamos a hacer diferencia entre lo que es compilación de lo que es ejecución. ¿Ya? Entonces hay muchas veces que uno se pone a pensar y dice, bueno, si es que se supone que vamos a tener un objeto dentro como contenido de otro objeto, ¿por qué es que las cosas no compilan? Y es porque existen dos fases, ¿no es cierto?, de lectura del programa. Y una de ellas es, como ya les había mencionado hace un momento, los tiempos, ¿no es cierto? Uno es el tiempo de la visión del objeto o de la visión del programa, le llamaremos en tiempo de compilación, y otro es cuando se esté ejecutando. Bueno, a ver, ayer estábamos intentando hacer una prueba y quiero mostrarles una secuencia. Ya, entonces vamos a empezar acá en este espacio blanco que tenemos por aquí y vamos a hacer un escenario de prueba para ver cómo es que esto funciona. Veamos, hasta aquí esta instrucción compila. ¿Esa instrucción compila? Sí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir haciendo, ¿de acuerdo? Sí, compila. Luego siempre hay que recordar que en esta clase de lenguajes de programación, en los que se tiene como instrumento de traducción, le llamaremos de lenguaje de alto nivel para que la máquina entienda, y tenemos estas fases de compilación, pues necesariamente para poder entrar a una fase de ejecución, lo primero que tenemos que hacer con nuestro programa es compilar. Si no compila, entonces no podemos ni siquiera pensar en que este pensamiento o este programa va a pasar a una fase de ejecución. Recordemos que los objetos son conceptos dentro de la programación orientada a objetos que técnicamente empiezan a tener relevancia en tiempo de ejecución. Y la clase es el lugar donde nosotros definimos, implementamos, describimos modelos, ¿de acuerdo?
Y eso, o ¿dónde vamos a trabajarlo? Bastante en tiempo de edición y en tiempo de compilación. Vamos a tener mucho cuidado con eso, técnicamente hablando. Y entonces hay diferencias entre lo que es clase y objeto, desde la concepción hasta aspectos técnicos que tenemos que dominar. A ver, esto se puede hacer. ¿Compila? No, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es una clase abstracta, ¿correcto? Entonces acá, fíjense, vamos a hacer una observación fría, le vamos a llamar, ¿de acuerdo? Estática de lo que es nuestro modelo del problema o del programa que estamos queriendo escribir. Correcto, nuestra clase figura es abstracta y si compilamos aquí no me va a dejar, me dice, ¿no? Al ser la clase figura abstracta, este no admite instanciaciones, que significa que no podemos construir objetos de esa naturaleza. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo que nosotros tenemos es que f viene a ser una variable, en este caso muy complicada, que hace referencia a un objeto cuya clasificación está dada por un modelo de nivel muy abstracto. Y la pregunta siguiente que tú haces, si yo no puedo poner entonces un objeto como contenido de f, entonces ¿para qué me sirve f? F me sirve para hacer una contenedora de clase de generalización. Entonces, donde yo espero una figura, yo puedo ponerle aquí, le vamos a poner ya un cuadrado, ¿correcto? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se puede? Bien, Michelle, porque todo cuadrado es una figura. Andrew no es una alternativa, ¿de acuerdo? Es una figura. Está bien, Jorge, porque el cuadrado no es un modelo abstracto, por lo cual podemos instanciar un objeto de clase cuadrado. Por un lado, bien, muy buena observación. Podemos hacer estas dos cosas. Por un lado, podemos hacer esto, ¿ya? Pero por otro lado, podemos hacer la instrucción, ¿ya? A ver, lo que dicen sus compañeros, Vladimir y Jorge, es que se puede hacer esta construcción, se puede hacer la invocación al constructor de la clase cuadrado, porque la clase cuadrado no es abstracta, es una clase concreta. Correcto. Se puede hacer esta asignación porque todo cuadrado es una figura, como dicen sus compañeros en el chat. Ya, muy bien. Acá, ¿qué me faltaría para que podamos tener todo completo? El parámetro y el dato mínimo que estamos esperando, ¿no es cierto? Ok, entonces acá nos vendremos y escribiremos lo que a mí me interesa, que vendría a ser el concepto de asignación o el principio de asignación que nosotros tenemos, la instrucción de asignación, que viene a ser probablemente la instrucción más simple que tenemos dentro de lo que es la programación imperativa. Sin embargo, se constituye una de las instrucciones más importantes que se tienen dentro de este estilo de programación. Bien, veamos, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Lo que nosotros hemos hecho es lo siguiente.
esto bien importante, jóvenes, entender, ¿ya? Porque esto les va a permitir, a su vez, entender lo próximo que vamos a definir, que vendría a ser el polimorfismo, ¿ya? Como una característica de la programación orientada a objetos para tratar de modelar y representar el mundo real de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Muy importante la observación que tiene. Cuando yo he hecho F, no es un buen color, vamos a cambiar de color, vamos a irnos en un amarillo. Cuando yo he hecho F igual a new figura o new cuadrado, entonces me ha gustado mucho que hayan observado dos cosas, ¿no es cierto? Le he puesto esto. Ya, eso compila. Entonces me han dicho, esto se puede hacer. ¿Por qué? Porque cuadrado es un modelo abstracto. ¿Ya? Entonces la instanciación han observado por un lado. Pero por otro lado han observado también la instrucción de asignación. ¿Correcto? Me han dicho que esto se puede hacer. Y me han dicho que esto también se puede hacer. Ok, cuando nosotros tenemos la instrucción de asignación y cualquier instrucción, fíjense, cuando nosotros vayamos a trabajar con programación imperativa, la instrucción de asignación viene así, ¿no es cierto? Por este lado nosotros tenemos una contenedora, ¿ya? Vamos a tener al lado izquierdo de la instrucción de asignación una contenedora que a su vez va a tener o va a intentar asignar con el resultado de evaluar esta expresión. Esto es sintaxis, ¿correcto? Esto es sintaxis. ¿Qué me dice la semántica operacional de esta instrucción de asignación, independientemente del lenguaje de programación? Es que esta es una instrucción de doble golpe. Ya lo primero que se hace es evaluar la expresión. Se obtiene el resultado y lo segundo que se hace es asignar como contenido de esta contenedora. Bien, la única vez que esto compila, fíjense, la única vez que esta operación o esta instrucción compila, y esto es compilador, ¿ya? Es que esta instrucción sea sometida a un otro análisis que se llama semántica de tipos. Entonces, el compilador, ¿qué es lo que hace? El compilador va a revisar la buena escritura, que sintácticamente sea correcto. Y lo siguiente que va a evaluar tu compilador, ¿ya? Es la semántica de tipos. Entonces, tu contenedora, fíjense, puede pertenecer a un tipo de dato particular, ¿ya? Puede estar eh, tipificada, le vamos a llamar con un tipo de dato T, ¿ya? Y por semántica de tipos, por consistencia de tipos, para que esto en el futuro se pueda ejecutar, tenga posibilidades de ejecución, se espera que la expresión que tienes a la derecha de la instrucción también te permite evaluar y obtener un resultado que también sea de tipo T, ¿ya? Esto es bastante obvio, podríamos decir, es una suposición lógica. Es por esa razón que cuando se te pregunta, ¿no es cierto? ¿Esta instrucción es correcta? ¿Es correcta? Su compañero dice que sí es correcta, Vladimir. Su otro compañero dice que no. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Ya, Juan lo ha completado. Entonces aquí, ¿qué depende? Tu compilador, fíjense, cuando eres un programador de papel, también tienes que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no es cierto? Tienes que tener bastante cuidado con lo que tú observas, ¿ya?
Entonces, lo primero que tienes que hacer, esto es correcto sí, solamente sí. A, dice, pertenece a un tipo cualquiera T, tal que 3 también pertenezca al mismo tipo T. Entonces ahí Juan me está diciendo, la única vez que esto es completamente correcto es si solamente si, me está diciendo, A sea de tipo int, ¿correcto? Entonces, ¿por qué es que esto puede, lo que ha hecho Juan es básicamente mirar la sintaxis, pero también ha mirado la semántica de tipos? Entonces, el compilador eso es lo que hace, ¿correcto? Revisa que sintácticamente esté bien escrito y también va a revisar que semánticamente en cuestión de tipos, esta instrucción tenga futuro, ¿ya? Entonces, si es que tuviéramos esta secuencia, ahora sí, lo cerramos. ¿Ya? Si tuviéramos esta secuencia y yo le digo int a, por un lado, recordemos que probablemente las definiciones no van a estar probablemente en el mismo ámbito, ¿correcto? Pueden estar en más de un ámbito. Esto puede estar como atributo y en el constructor yo le puedo estar pidiendo que A sea 3, ¿ya? Entonces en compilación es frío, ¿ya? Revisa, ¿está bien escrito? Sí. La semántica de tipos. 3. ¿A qué dominio pertenece? Pertenece al dominio de los enteros, ¿correcto? ¿A qué dominio pertenece? Y revisa, ¿no? Ya, A es un entero, entonces este es un entero. Entonces dice adentro, compila, ¿ya? Así funciona el compilador frío. ¿El compilador ha asignado este 3 a A? No, no se ha hecho la asignación. Fíjense, cuando se hace compilación, en tiempo de compilación, no se hace asignación, no se asigna, ¿ya? No se asigna. Van a tener cuidado. ¿Qué es lo que se hace en tiempo de compilación? Se revisa más o menos, ¿no es cierto? Se observa si es que las instrucciones son sintácticamente correctas. Primero, entonces, ¿qué es lo que se hace en la compilación? Sintaxis y semántica de tipos, así se llama. ¿De acuerdo? Entonces, eso revisa. Y la semántica de tipos, fíjense, es fría. Observa y hace. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que va a hacer nuestro compilador es mirar, a ver, esta expresión que tenemos aquí al lado, ¿a qué tipo de dato o a qué clase de dato o corresponde o qué me va a generar? Esto me va a generar un objeto de clase cuadrado y encima es posible porque la clase cuadrado es concreta. A este lado, F, ¿qué cosa es? F es una contenedora que está clasificada como clase figura. Entonces, ustedes observan que aquí su instrucción de asignación ya no es más verdad que cumple esto, ¿correcto? Entonces, yo por un lado tengo mi contenedora, fíjense, tengo por el otro lado mi expresión, pero resulta que acá no tenemos la misma clase de tipificación. Entonces, mi contenedora puede ser de este tipo y mi expresión puede ser de este otro tipo. Y aún así, fíjense, puede estar correcta la asignación. Sí, solamente sí, en semántica de tipos, resulta que el tipo de datos de, ¿ya? Que es la expresión, es un subtipo o es el mismo tipo que T. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incrementar o le vamos a definir un otro tipo de, o vamos a ampliar, vamos a decir, la semántica de tipos dentro de lo que es la instrucción de asignación. Entonces resulta que una instrucción de asignación compila cuando sucede que sintácticamente está bien escrito,
pero también en semántica de tipo admite que tanto la expresión y la contenedora no sean exactamente del mismo tipo. Pero cuando esto se asigna, cuando resulta que la expresión pertenece a un tipo de dato que a su vez es subtipo de la contenedora en la cual estamos queriendo asignar el contenido. ¿De acuerdo? Por esa razón es que funciona esto que estamos haciendo en nuestro BlueJ. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Bien importante concepto, les cuento. Y en tiempo de compilación, F, ¿qué sigue siendo? F sigue siendo de clase figura. Ya, eso no significa que va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Su contenido, ¿correcto? Después de ejecutar, pero esto es en tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución, si nosotros ejecutamos esta instrucción, F, fíjense, va a ser un objeto que va a contener un dato de clase cuadrado, ¿ya? Bien, esto vamos a borrar la pantalla y nos venimos nuevamente a nuestro BlueJ. Vengamos acá a nuestro que estábamos haciendo por acá. Y habíamos dicho, y evidentemente que esto va a compilar sin errores. Vamos a chequear un poquito cómo es que esto funciona, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer una ejecución. Le voy a poner aquí un stop para ver cómo es que esto está funcionando. Nos venimos por acá y le decimos, vamos a construir un objeto de clase prueba y vamos a chequear, fíjense, le vamos a pedir a este que haga la prueba. Y en este caso, fíjense, ¿qué es lo único que tiene? Lo único que tiene como dato es una variable local, que es f. Si le digo esto, entonces fíjense, f, ¿de qué clase es? F es de clase figura. Pero una vez que hemos asignado, este f ya tiene un contenido. Si nosotros venimos aquí, el contenido, fíjense de qué clase es un contenido de clase cuadrado. Pero f de qué clase es de clase figura. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se ha definido? Fíjense, el cuadrado que había tenido, este objeto que hemos puesto como contenido de f, es un objeto que es de clase cuadrado que tiene 4 cosas. Tiene lado 1, lado 2, ángulo 1, ángulo 2. El lado 1 es 4, el lado 2 es 4, su ángulo 1 es 90 y su ángulo 2 es 90. ¿Comprendido eso? Entonces f, ¿qué tiene como contenido? Un cuadrado. Pero en tiempo de compilación eso no es tan verdad, ¿ya? En tiempo de compilación, ¿qué estamos diciendo? Que estamos haciendo una instrucción de asignación con la intención de asignar. Pero la asignación efectivamente, ¿cuándo se va a hacer? En tiempo de ejecución. ¿Correcto? Bien, a esto, fíjense, se le conoce con el nombre de lo que nosotros le llamamos polimorfismo. Vamos a chequear por acá. Y el polimorfismo, de acuerdo a la teoría que tenemos escrita, viene a ser la propiedad por la cual un objeto puede asumir más de una forma mientras vive, ¿ya? Entonces puede tener múltiples formas. Y en consecuencia, y esto es obvio y es lógico, este objeto al asumir múltiples formas, obviamente va a poderse comportar también de múltiples formas. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros o cuando el objeto asuma una forma X y le pidamos hacer algo a ese objeto, entonces ese objeto va a responder acorde a la forma que está asumiendo en ese momento. Si en un instante después el objeto asume la forma Y y le pedimos comportarse a ese objeto se va a comportar acorde a la forma que ha asumido.
¿De acuerdo? Entonces, a ver, la primera parte de lo que es polimorfismo es que un objeto puede asumir múltiples formas. Vamos a volvernos aquí. Entonces, eso quiere decir, terminaremos la ejecución. Eso quiere decir que nosotros podemos agarrar a este objeto, F, y en ese instante de tiempo, fíjense, yo le puedo decir que F va a tener otro contenido y le vamos a poner contenido de clase rectángulo, ¿ya? Y le vamos a decir que este es un rectángulo que va a tener base 2, altura 6. Esto compila. ¿Va a compilar esta instrucción? Sí, ¿por qué razón? ¿Por qué razón compila? Bien, porque todo rectángulo es una figura y porque el rectángulo es una clase concreta que admite instanciación. ¿Ya? Ya, está bien, Vladimir. Inclusive les cuento las clases abstractas o los modelos abstractos pueden tener datos. Ya luego vamos a ver que la forma de definir cuando un modelo es abstracto, hay dos maneras de definir un modelo abstracto. Uno por imposibilidad de definición de la implementación y otro por decisiones de diseño. ¿Ya? Las dos son válidas. Ok, entonces, a ver, vamos a ponerle nuevamente, acá compilaremos, esto sí me admite, y vamos a compilar y vamos a ver, vamos a ejecutar y vamos a ver cómo va asumiendo formas. Y esto es algo que quiero que le echen mucho ojo. Ya lo que van a ver ahorita, quiero que le presten mucha atención. Ejecutamos nuestra prueba, ¿ya? Y se detiene acá. Si hacemos un siguiente paso, fíjense. ¿F de qué clase es? Figura, ¿correcto? Y acabamos de ponerle un contenido y su contenido, fíjense de qué clase es, cuadrado. ¿Qué tiene como lado el cuadrado? 4. Tiene como lado 2, 4. Tiene como ángulo 1, 90 y 90. Si hacemos la siguiente instrucción, fíjense, seguimos ejecutando. ¿Qué es lo que va a tener? Ahora nos fijamos y le decimos, queremos ahora ver qué tiene esta figura. Fíjense, la figura F, aquí está referenciando a este objeto. Y entonces cuando nosotros hacemos F, le pedimos a F que me va a dar su contenido. Y su contenido ya tiene otra forma. Entonces, en un instante, esta forma ha asumido F. ¿Cuál forma? La de un cuadrado. Pero en este instante que estamos acá, ¿ya? La figura F ya ha asumido esta forma, que es un rectángulo. ¿Y cuál es su base? Dice su lado 1 es 2 y su lado 2 es 6. ¿De acuerdo? Y podemos seguir haciendo las cosas. Fíjense, le podemos hacer asumir más cosas. Pero esta forma ya dejó atrás, ¿no es cierto? ¿Cuál es la nueva forma que asume este F? Cuando yo le digo F, fíjense a dónde va a referenciar a este objeto. Entonces, ¿qué forma ha asumido F? La forma de un rectángulo. Fíjense, ¿ha cambiado la clase de F? No, ¿de acuerdo? Eso bien importante. ¿Qué es lo único que ha cambiado en F? Ya está bien, su valor, su contenido, su instancia, así se llama. ¿De acuerdo? Muy bien, el contenido, la forma, muy bien, la forma que asume. ¿Y cómo asume la forma? Según Jonathan me dice, ¿no? La forma, correcto, Jonathan, ¿cómo asume la forma? Por su contenido.
¿De acuerdo? Es como cuando tenemos una taza, ¿no es cierto?, en la que tú desayunas, que tiene su nombre, todo tu tacita. Entonces, esa taza, ¿para qué está preparada? Para contener líquido, ¿correcto? Entonces, el tipo de tu taza podría ser definido con líquido, pero no significa, bueno, de hecho, todas las veces probablemente vas a tomar líquido de desayuno, pero algún día vas a tomar tecito, otro día vas a tomar café, otro día tomarás leche, ¿correcto? El café es líquido, el té es líquido, la leche es líquida, pero no por eso significa que vas a cambiar de taza cada vez. Ya entonces la taza, fíjense en este caso, se convertiría en tu contenedora que puede asumir distintas formas o puede asumir distintos sabores de acuerdo al contenido que tiene. Ya lo mismo sucede con figura. F se constituye en este caso en una contenedora de tipo o generalización, se llama, que admite más de una posibilidad de contenido, ya que va a asumir múltiples formas en este caso. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta en este punto para que les pueda aclarar? ¿Les ha quedado alguna duda? Bien importante distinguir los tiempos, ¿de acuerdo? Los tiempos de compilación y los tiempos de ejecución. ¿Ya? En compilación, ¿qué hacemos? Verificamos buena escritura. ¿Qué hacemos? Verificamos semántica de tipos. Y en ejecución, ¿qué es lo que hacemos? En ejecución estamos ya pensando en que las cosas ya van a tener forma, ¿no es cierto? Ya van a asumir contenido. Es bien, bien importante eso. Muy bien, entonces, acá fíjense, terminamos. Por un lado, entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que un objeto, fíjense, mientras vive, F, su tiempo de vida es desde aquí hasta acá, puede asumir más de una forma. ¿Ya? Entonces, F acá ha asumido la forma de un cuadrado. Luego, F, ¿qué forma ha asumido? La de un rectángulo. Y obviamente, F, ¿qué forma también puede asumir? La de un paralelogramo. ¿Ya? Eso por un lado. Si nosotros vemos la definición, me dice, ¿no es cierto? El polimorfismo es la propiedad por la cual un objeto puede asumir múltiples formas y por ende comportarse de múltiples formas respondiendo a un mismo mensaje, ¿ya? Ahorita vamos a ver el comportamiento y cómo es posible que este objeto pueda responder de más de un modo al mismo mensaje. Esto se da si solamente si se tiene por detrás el concepto o la propiedad de herencia. Y hay un otro concepto que se maneja muchísimo que viene a ser este, que es la sobrescritura. Ya la sobrescritura es un mecanismo por el cual una subclase puede redefinir la implementación de un método heredado. Por ejemplo, acá. Nosotros hemos decidido, aquí no habíamos puesto cómo calcula el paralelogramo, ¿no es cierto? No habíamos definido cuál era la forma, pero el rectángulo ya podía con propiedad saber cómo se define el calcular área. Entonces, en este caso, fíjense, el rectángulo ha decidido sobreescribir, redefinir la funcionalidad de calcular área del método heredado calcular área. ¿Qué hay que tener cuidado? Para que esto se considere una sobreescritura, fíjense, la firma del método tiene que ser idéntica al de la clase base. Ya la firma de este método es idéntica a la firma del método de la clase base. ¿De acuerdo? ¿Por qué es que esto funciona? Porque esta definición está en el ámbito de los rectángulos y esta definición está en el ámbito de los paralelogramos. ¿De acuerdo?
Entonces, nos vengamos nuevamente acá a BlueJ. Y a ver, pregunta del millón. Acá, yo le puedo pedir a F que me permita calcular el área. ¿Le puedo pedir? ¿Puede hacer esto? A compilar, ¿por qué razón? ¿Quién tiene el método para hacerlo? Bien, la clase base. En este caso, ¿quién es la clase base? Muy bien, figura. ¿Ya? Eso es muy importante. Fíjense. La compilación de esta instrucción de asignación pasa por dos cosas que ustedes observaron hace un momento de manera muy interesante. Lo primero que observa es si la expresión es realizable, ¿cierto? Lo primero que observa. La expresión es realizable, se pregunta, y esto es en tiempo de ejecución. Y dice, F, ¿qué es? Es un objeto. ¿De qué clase es? Figura. A ese objeto de clase figura, dice, le estamos pidiendo, le estamos enviando un mensaje calcular área. Entonces se viene aquí y mira, ¿no? Y dice, ok, toda figura, dice, a ver, toda figura sabe calcular área y la respuesta es sí. ¿Ya? Entonces, esta invocación le llamaremos a ese método que me genera como salida un resultado sin parámetros, ¿ya? Es correcta. Fíjense, en la clase figura existe el método calcular área, o por lo menos la firma calcular área, la intencionalidad de que toda figura sabe calcular el área sin parámetros, ¿ya? Y me genera un resultado como salida. Por lo tanto, donde yo espero una expresión, este mensaje AF se puede usar. ¿Listo? Entonces, la parte de la expresión se puede. ¿Esta expresión de qué tipo es? La que está pintada en amarillo. No. Bien, es de tipo doble. ¿Por qué razón? Porque aquí dice, ¿no es cierto? Como resultado de usar calcular área, me comprometo a generarte un resultado doble. Entonces, este lado de la instrucción de asignación me va a generar un doble, porque resulta que todo figura sabe responder al mensaje calcular área. ¿Y cómo responde? Con un doble, ¿ya? Área, fíjense, ahora sí, me fijo toda la instrucción. ¿Área de qué tipo es? Doble. Entonces, la contenedora es doble. La expresión que me genera un resultado doble. Por lo tanto, eso compila. ¿Ya? Veamos, a ver, vamos a compilar. No me genera error. A esto se llama enlace estático. Fíjense, en tiempo de compilación es frío. Dice, F de qué clases, ya no se fije en esta instrucción, fíjense, se va a fijar en la tipificación. F de qué clase es figura. Toda figura sabe calcular área, sí. ¿Y qué me genera? Un doble. Entonces, ¿esto qué me va a generar al finalizar? Un doble. Ese valor lo puedo poner en una contenedora de clase o de tipo doble. Sí, entonces compila. Ya no es verdad que la asigna, solamente revisa. Entonces veamos, vamos a ponerle aquí un
punto de pare. Nuevamente hacemos nuestra ejecución y vamos a ir a pedirle que haga la prueba. Para ahí seguimos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, acá nosotros le estamos pidiendo a este objeto, que es de clase, ahora sí, el contenido, ¿de qué clase es? Cuadrado. Pero el objeto f, ¿de qué clase es? Figura, ¿ya? Le vamos a pedir, vamos a centrarnos adentro de la ejecución, le vamos a pedir a este f calcular área y vamos a ver a dónde va. Fíjense, ¿a dónde ha ido? Se ha ido a la clase rectángulo y está ejecutando el método que se había definido en la clase rectángulo. Y ahí para definir la clase rectángulo, fíjense qué es lo que ya tiene como atributos este rectángulo. Dice este rectángulo tiene 4, 4, 90, 90. Seguimos ejecutando y resulta que esto que me va a generar un resultado y lo siguiente que va a hacer es ponérmelo en el área. El área, ¿con cuánto está después de esto? 16. ¿Ya? Luego le decimos sigue ejecutando y resulta que ahora mi objeto ya no es un cuadrado, sino es un rectángulo. ¿Ya? Eso ya he asumido otra forma, mi figura. A ver, veamos, ¿qué es lo que ha pasado? En tiempo de ejecución, vamos a hacer una rayada, un cachito de esto. En tiempo de ejecución, cuando esta instrucción sucede, esto es lo que va a pasar. Va a venir el asunto y vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Cuando nosotros hacemos esto en tiempo de ejecución, lo que va a hacer, y esto habíamos visto, ¿no es cierto? Cuando hacemos doble clic en F en tiempo de ejecución, entonces, ¿qué me genera? Me genera un objeto de clase cuadrado. Entonces, este me va a generar o me va a devolver un objeto de clase cuadrado. A ese objeto de clase cuadrado le vamos a pedir calcular el área. ¿De acuerdo? Y este mensaje, ¿a qué clase va a ir? Va a venir aquí. ¿Ya? Acá va a venir. A eso se llama enlace dinámico. No va a venir aquí. No va a venir aquí. No va a venir a figura. Aunque le estamos pidiendo a F, que es de clase figura, que calcule el área. No, eso sucede en tiempo de compilación. En tiempo de ejecución, ¿qué va a hacer? F, le va a decir F. Y al decirle F, ¿qué obtiene? Su contenido. Y su contenido en este instante de tiempo, como hemos podido observar, es un objeto de clase cuadrado. Y a ese contenido le va a pedir calcular área. Entonces, ¿dónde va a venir a buscar calcular área? A cuadrado. Como habíamos implementado mi cuadrado, este cuadrado no ha implementado, no ha redefinido el calcular área, pero tiene, ¿correcto? Porque al ser un cuadrado, una figura sabe calcular el área. Pero como este no ha calculado o no ha redefinido, entonces, ¿dónde va a ir a buscar? A su superclase. ¿De acuerdo? Va a ir a buscar, va a heredar, ¿se dan cuenta? Va a ir a hacer uso del principio de herencia. Dice, ok, no lo tengo yo, pero como lo heredo, entonces voy a ir a buscar al que me está heredando la funcionalidad. Entonces viene aquí al rectángulo y busca, ¿no es cierto?, calcular área. ¿Ya? Y acá encuentra. Entonces, ¿este qué hace? Este me va a devolver el resultado que se va a asignar en mi contenedora área. A esta famosa cosa que hemos visto hace un momento a través del debugger, se le conoce como el famoso concepto de enlace dinámico. ¿Ya? Este enlace dinámico sucede solamente en tiempo de ejecución. Van a tener harto cuidado. Este enlace dinámico no sucede en tiempo de compilación. Entonces, en tiempo de compilación, ¿qué es lo que se hace? Una observación fría, ¿correcto? ¿F de qué clase es? Figura, ¿ya? F todavía no tiene contenido, nada. En compilación tiene solamente clasificación, una tabla de tipificación. ¿Toda figura sabe calcular área? Sí, ok, listo, entonces funciona. Pero en tiempo de ejecución, eso ya no es más verdad. Cuando le decimos F, este me va a devolver su contenido.
¿ya? Y ese contenido ¿de qué clase es? Es un objeto de clase cuadrada. Por lo tanto, ¿a quién le estamos pidiendo hacer calcular área? Al objeto de clase cuadrado, ¿correcto? En tiempo de ejecución, y eso se llama enlace dinámico. Ah, sí, sí, eso vamos a hacer ahorita. A ver, vamos a chequear y vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Vamos a ver hasta dónde va y cómo es el enlace dinámico dentro de lo que es el concepto de enlace dinámico. ¿Me entienden? Pero, ¿verdad? Que hay dos instantes de observación. Eso tienen que aprender muchísimo bien cuando ya están programando. En intro a la programa más o menos eso es. Y va a funcionar, chicos, y va a compilar, pero ahorita ya hay que tratar de entender un poco mejor técnicamente también qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, cuando se compila, se hace una revisión fría, ¿de acuerdo? Estática de nuestro modelo o de problema. Y cuando se ejecuta, ya empiezan, ¿no?, las cosas a tomar forma. Lo que dice su compañero es correcto. Por ejemplo, en un tercer instante, yo le puedo poner aquí paralelogramo, ¿ya? Y le vamos a construir con datos, ¿no es cierto? Le puedo poner 4, 5 y como ángulos le puedo poner 45 grados, tiene que sumar 180, creo, esto. 45 para que sume 180, ¿cuánto me faltaría? 135, ¿de acuerdo? Ese es un paralelogramo. Y acá fíjense, ahora sí, esto es lo interesante, ¿no ve? Me dice, al mismo objeto le puedo mandar el mismo mensaje. Fíjense, al mismo objeto, a F, le estoy mandando nuevamente el mismo mensaje y se va a comportar diferente, ¿ya? ¿Y por qué obviamente se va a comportar diferente? Porque probablemente tiene formas diferentes. Y eso vendría a ser la segunda parte de la definición que tenemos acá, ¿ya? Entonces, el polimorfismo es la propiedad por la cual un objeto puede asumir múltiples formas o varias formas mientras vive, ¿no es cierto? Y por ende te dice, ¿no?, comportarse de múltiples formas, respondiendo a un mismo mensaje. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le voy a mandar, fíjense, esto parece ser lo mismo, este y este son la misma instrucción en forma, ¿correcto? Pero el resultado va a ser diferente, porque cada vez le voy a pedir a un objeto diferente actuar diferente, ¿ya? Entonces, esto debería compilar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada extraordinario, nada que esté mal. Nuevamente, esta instrucción de asignación compila por las dos razones que habíamos dicho. Paralelogramo es un modelo concreto y por lo tanto me permite hacer una instanciación, por un lado, ¿ya? Y por otro lado, la asignación me permite compilar, porque si bien es cierto la contenedor es de clase figura y la expresión me genera un objeto de clase paralelogramo, todo paralelogramo es una figura, por lo tanto, compila, ¿ya? A F le podemos pedir calcular el área, sí, porque F es de clase figura y toda figura sabe calcular área, ¿ya? Y me genera como resultado un real. Ese real, ¿lo puedo poner en una contenedora de tipo real? Sí, por lo tanto, compila, ¿ya? Pero no asigna. ¿Estamos de acuerdo? Mucho cuidado de eso. Entonces, vengamos, le vamos a poner nuevamente un stopper aquí y vamos a ir viendo ya dónde va caminando nuestro programa. Vamos a ir observando hacia dónde va jalando las llamadas. Entonces tenemos nuestra construcción aquí de nuestro objeto, que es un cuadrado,
Y veamos mi figura, como habíamos visto, la primera vez que va a ser un cuadrado. Seguimos. Cuando yo le pida a calcular el área, me he saltado. Ya, entonces, ¿a dónde se ha ido? Se ha ido al cuadrado. Volveremos a hacer, terminamos y nos venimos acá. No me he dado cuenta, me he saltado. Entonces, venimos por aquí, ¿sí? Hacemos la prueba y me dice siguiente. ¿Mi f de qué clase es? Cuadrado, ¿ya? Vamos a hacer una entrada interna. ¿A dónde ha ido? Lo primero que ha tenido que ir ha sido a la clase cuadrado. Y en la clase cuadrado, como no ha encontrado, entonces automáticamente se ha ido a la superclase, ¿ya? Entonces ha ido a hacer uso de la propiedad de herencia que me dice que voy a reusar lo que tiene la clase base. Entonces, ¿dónde se ha ido? Fíjense, se ha ido al ámbito del rectángulo. Y el rectángulo es el que me va a responder y me va a permitir decir que el área es 16. Seguimos. Después de esto, fíjense, mi f ha cambiado. ¿Mi f qué es? Mi f ahora es un objeto de clase rectángulo, ¿sí? Si nosotros seguimos siendo, vamos a ir internamente, esta llamada, ¿a dónde debería ir? Al rectángulo. Entonces, ¿a dónde va la llamada? A la clase rectángulo. Como en la clase rectángulo encuentra el calcular área, entonces no necesita ir a buscar más hacia la superclase, ¿ya? Seguimos, iría el paralelogramo, exacto. Incluso desde el cuadrado ya irías al paralelogramo, ¿ya? Entonces seguimos y esto ¿qué me va a permitir hacer? Me va a permitir tener un área 12, ¿ya? Construimos este objeto paralelogramo y fíjense, nosotros vemos ahora que en la figura F, F está haciendo referencia o está conteniendo un paralelogramo que tiene estos datos. Cuando yo le pida calcular el área, fíjense a qué clase se va. Se va a venir a la clase paralelogramo, ¿ya? Acá se viene. Acá hace la invocación y luego seguimos haciendo. Resulta que el área va a ser ¿cuánto? Va a ser 0, ¿cierto? Porque el paralelogramo no hemos definido el método. Hemos dicho que automáticamente 0. Seguimos haciendo y el proceso ha concluido, ¿ya? Entonces, nuevamente, eso va a depender, ¿no es cierto?, de qué es lo que tenemos dentro de lo que es el objeto. Entonces, acá, nuevamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es enlace dinámico, ¿ya? Cuando hemos hecho esta llamada, fíjense, esta llamada, ¿a dónde ha ido a buscar? Al cuadrado. Y del cuadrado, dinámicamente ha ido a buscar al rectángulo. Y de aquí ha retornado para responderme el área. Ya, así ha funcionado. Ya ese es el camino que ha seguido. Y eso se llama enlace dinámico. En la siguiente llamada que se ha hecho a calcular área, que es esta, parece la misma, en realidad es la misma instrucción, pero el enlace va a ser diferente. Fíjense, esta llamada, ¿a dónde ha ido? Esta llamada ha ido directamente aquí. ¿Correcto? ¿Y de dónde ha venido la respuesta? Ha venido de acá, del rectángulo. En cambio, esta otra llamada, la tercera llamada, en tiempo de ejecución, fíjense, ¿cómo va a ir? ¿A dónde se va a hacer esta llamada? Esta llamada, dinámicamente el enlace se hace acá. Ya va a venir al paralelogramo y este es el que me responde el resultado para área. Así funciona. A esta propiedad que les estoy mostrando, repito, esto sucede solo en tiempo de ejecución. ¿Ya? Esto va a suceder en tiempo de ejecución. ¿Y qué se había sabido llamar? A esta famosa cosa se le conoce como el famoso enlace dinámico. Ya van a tener harto cuidado con esto. ¿Correcto? Entonces, acá, aunque en mi debugger, cuando hemos hecho la pregunta de calcular área, esta primera, la roja,
directamente me va a mostrar el rectángulo, ¿no ve? Pero el paso que hace es ir a cuadrado. Como no hay en cuadrado, entonces sube, automáticamente sube. Ya hace el súper, automáticamente lo hace, ¿ya? Hasta encontrar el lugar donde haya una implementación para el método calcular área. ¿Entendido? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta a este punto? ¿Qué pasaría si el método calcular área del paralelogramo dice no retornará nada? Eso es imposible, ¿correcto? Porque según la firma del método calcular área, que ya está definida aquí en figura, la firma de ese método es así, es public, dice public, doble, calcular área, ¿correcto? ¿Qué pasa si el paralelogramo no implementa? Es que retornar nada no podría ser. Retornar nada sería equivalente a decirme que tú vas a tener en el paralelogramo, vas a tener esta firma, void, calcular área. Eso es retornar nada. ¿Eso qué significa? Que en la concepción estamos diciendo que este proceso calcular área no me va a generar resultado, sino me va a generar probablemente un cambio de estado. No me genera resultado, me retorna nada. Eso significa. Pero fíjate que si es que tuvieras eso, quiere decir que le estarías cambiando de firma, ¿correcto? Por lo tanto, lo cual no es malo, te diré, ¿ya? Pero de hecho, al ser un paralelogramo, una figura, toda figura se compromete a saber responder a este mensaje. Si el paralelogramo no lo hace, entonces automáticamente a este paralelogramo te va a obligar a que sea abstracto. ¿De acuerdo? No te va a admitir que puedas instanciar objetos de esa clase. ¿De acuerdo? Entonces, la única vez que el paralelogramo se vuelve en un modelo concreto es que mi paralelogramo agarre la responsabilidad de definir este método con esta firma, con este comportamiento. ¿Entendiste, Jorge? Ok. Sergio, ¿cuál parte te queda en la nube? Ya, les he debido hacer una pregunta. Ya. Lo siento, chicos. Es que ya no sé. Está bien. He debido hacer una pregunta positiva y está bien. Correcto. Entonces, esto del enlace dinámico está completamente entendido, ¿sí? Entonces, hay una diferencia, fíjense, en lo que sucede en el enlace dinámico en tiempo de ejecución y hay otra cosa que ocurre en tiempo de ejecución, ¿ya? En tiempo de ejecución, entonces, ¿qué es lo que, en tiempo de, perdón, compilación? En tiempo de compilación, ¿qué es lo que revisa? Fíjense, revisa fríamente, ¿no ve? Toda figura
sabe calcular área. ¿Y dónde va a ir a buscar? Aquí va a ir a buscar. Va a mirar, ni siquiera va a ejecutar, va a mirar. Toda figura sabe calcular área. Sí, dice. Entonces compila. Toda figura, al saber calcular área, ¿me genera un resultado? Sí, dice. ¿Y de qué clase o de qué tipo es? Double. Ok, entonces en semántica de tipos, toda la instrucción, fíjense, va a compilar. ¿Ya? A eso se llama enlace estático también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta propiedad de que un objeto, fíjense, pueda asumir múltiples formas, eso ya está, ¿no es cierto? Un objeto puede asumir múltiples formas. ¿Por qué razón puede asumir múltiples formas? Porque existe este relacionamiento que es de herencia. ¿Ya? Con la herencia es que eso sucede. Sin herencia eso no sucede. Por otro lado, dice, ¿no? Este objeto puede responder a las mismas cosas, dado que le enviamos el mismo mensaje, ¿cierto? Y me responde diferente. Esto sucede, ¿por qué sucede? Esto sucede por el enlace famoso dinámico, ¿ya? Por este famoso enlace dinámico. Y además porque existe la posibilidad de que cada subclase pueda sobreescribir la implementación de un proceso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el cuadrado no ha sobrescrito, ¿no ve? El cuadrado bastante pancho se ha quedado con la definición que la clase base le ha otorgado del método calcular área. Pero el rectángulo, fíjense, el rectángulo sí ha sobrescrito. ¿Ya? Entonces, él sí ha hecho uso de la sobrescritura para poder calcular el área. ¿Entendido? Entonces, este mecanismo de sobreescribir vendría a ser la propiedad por la cual una subclase puede redefinir la implementación de un método heredado. ¿Y eso qué me va a permitir? Me va a permitir que los objetos, que este objeto F, fíjense ya en tiempo de ejecución en caliente, al mismo mensaje calcular área, puedan responder diferente y no solo porque tienen distinto dato, distinto estado, no solamente por eso, sino porque probablemente procedimentalmente hagan las cosas diferentes. ¿Eso qué quiere decir? El cómo calculan el área sea realmente diferente. ¿Ya? ¿Y cómo podemos hacer eso? Con la famosa sobreescritura. Ahora, si no es diferente, ¿qué hacemos uso? Hacemos uso del reuso, que es una de las propiedades y de las ventajas de tener herencia. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, seguimos. Por acá. Borramos esta pantalla. Y nos vamos a venir a lo siguiente. Vamos a venirnos acá y vamos a ver cómo se puede hacer sobreescritura. La sobreescritura se puede hacer así. Por ejemplo, nosotros hemos sobrescrito todo hemos votado prácticamente, ¿no es cierto? La implementación que tiene la clase base de calcular el área y lo hemos votado, ¿sí? Y básicamente, ¿qué es lo que hemos dicho? Que vamos a hacer una redefinición completa, ¿ya? Pero la otra opción es reusar. Entonces, por ejemplo, fíjense, acá yo le puedo pedir algo así. Le podemos decir que todo cuadrado sabe mostrarse. Entonces, este cuadradito, perdón, este cuadradito a serializar sus datos. Y ahí le vamos a decir, todo cuadrado sabe mostrarse. Y todo cuadrado debería mostrarme solamente, a ver, ¿qué me debería mostrar? Sus ángulos. ¿Ya? Entonces le vamos a decir que este vaya a mostrar un lado, ¿ya? Incluso este es muy vago, ¿no? Este cuadrado es realmente un vago total. Y le va a pedir mostrar, por ejemplo, vamos a decirle, este es un cuadrado. Cuadrado, con lado, cuadrado,
con lado. Y aquí le vamos a sumar su lado 1, por decir. ¿Ya? Y ángulos y así, ¿no es cierto? Podemos hacer esto. Luego yo le digo, en mi rectángulo, ¿qué va a hacer? Mi rectángulo me va a permitir mostrar y vamos a ver cómo podemos hacer algo bien interesante acá. Y le digo, para mostrarse mi rectángulo, fíjense qué es lo que va a hacer. Se va a mostrar así, return rectángulo, ¿ya? Con lado, con base, le voy a decir, con base, así, ¿no es cierto? Lado 1, y le decimos, y altura, faz, lado 2. Y en este caso no me interesa a mí mucho, fíjense, mostrar lo que es los ángulos, porque los ángulos son completamente, son por defecto 90 grados. En el paralelogramo, fíjense, le vamos a poner public, le digo string to string, ¿ya? Y le vamos a decir que este es un paralelogramo. Le vamos a pedir return paralelogramo. Paralelogramo. Y le decimos con lado 1, ¿ya? Con lado 1, que es equivalente al lado 1. Y además le decimos, ¿no? Le vamos a mostrar bien bonito. Y además, y lado 2, le decimos que es al lado 2 más, le seguimos mostrando, con ángulo 1, le decimos que es igual al ángulo 1 y además y ángulo 2, que es el ángulo 2. Eso hacemos. ¿Ya? Ahora fíjense, para que esto funcione bonito y acá nosotros le podamos pedir a esta figura que tenemos por acá. Fíjense, si yo a esta figura le quiero pedir, muy bien, oye figura, le digo, quiero que hagas tu string, ¿ya? Y le vamos a poner en un reporte, ¿de acuerdo? Mi reporte es de qué clase. Mi reporte es de clase string. Entonces, para que esto compile, esto me va a compilar sin errores, por una razón, pero entonces le cambiaremos. No le pondremos tu string. Ya ha sido mostrar, le pondremos, aquí le pondremos mostrar y van a ver cómo es que esto funciona. Ya no le pondremos tu string, es que le he puesto el nombre de un método que es un método universal dentro de la programación orientada a objetos. Entonces, ahora sí. Si yo compilo fíjense, lo voy a cerrar esto, cierro esto, cerramos esto y venimos aquí y le digo, muy bien, quiero mostrar. No me va a compilar. ¿Por qué no me ha compilado? ¿Por qué no compila? Exacto, porque toda figura no sabe mostrar. Muy bien, Gabriel. ¿Ya? En compilación es frío. ¿F de qué clase es? Figura. Y en compilación dice, toda figura sabe mostrarse. Viene aquí, dice, no, no sabe. Entonces, no compila. ¿Ya? Para que compile, entonces fíjense, aquí, aunque yo no tenga forma de decir cómo sabe mostrarse una figura, entonces yo tengo nomás que escribir la intencionalidad, por lo menos declarar que toda figura tiene la intencionalidad de saberse mostrar. ¿De acuerdo? Ahora sí, nos venimos nuevamente aquí, compilamos y ahora sí compila. ¿Han entendido eso? A eso se llama enlace frío, estático.
¿De acuerdo? Porque tú dices, no, pero hasta ahorita mi F era un paralelogramo y le hemos enseñado al paralelogramo a mostrarse. No, señor. Acá es frío. F, mostrar. F, ¿de qué clase es? Figura. ¿Sabe mostrarse? No, listo. No compila. ¿De acuerdo? No mira su contenido, mira la clase. Entonces, fíjense, para mostrarse acá, no ha hecho, en este caso, fíjense, no hay sobreescritura. Y van a fijarse cómo funciona, ya a dónde va a ir a buscar. Y ya no va a subir en ningún caso a ningún lado, ¿ya? Va a ser enlace dinámico y va a ir al lugar correcto de ejecución. Entonces, vengamos y vamos a ejecutar y le decimos prueba, ¿no es cierto? Seguimos haciendo. Mi F en este instante de tiempo ha asumido una forma de cuadrado. Le pedimos que vaya a hacer, ¿dónde va a ir a buscar al rectángulo? Correcto, porque habíamos dicho que el cuadrado no ha sobrescrito, entonces automáticamente va a su superclase. Continuamos y el área, ¿cuánto es? 16. Vamos al reporte, fíjense, al cuadrado. A ver, vamos a ver a dónde va a ir. ¿A dónde creen que va a ir esta llamada? ¿A qué clase? Cuadrado, ¿correcto? Entonces vamos. ¿Por qué? Porque F, cuando yo le pregunto por F, me va a devolver un objeto de clase cuadrado. Este es F. Ya el que está aquí atrás es F. Este es F. ¿Correcto? Este es F. Entonces, cuando yo le digo F tag, sale. Y a le estoy pidiendo mostrarse. Entonces, vamos ahí y se va a venir aquí a la clase cuadrado. ¿Correcto? Ejecutamos. ¿Y qué me va a mostrar en el reporte? El reporte dice es un cuadrado con lado 4. Y obviamente no le decimos más nada, ¿no es cierto? Eso hacemos. Seguimos. Una vez que hacemos eso, fíjense, mi figura ya ha cambiado, ya no contiene un cuadrado. ¿Qué contiene? Un rectángulo. Nos vamos a calcular el área y ¿a dónde ha ido a calcular? Ha ido a calcular al rectángulo, ¿cierto? Por lo tanto, mi área, ¿qué cosa es? Mi área es 12. Si le pedimos mostrar a dónde va a ir, fíjense, se ha venido a la clase rectángulo, ¿ya? Y está acá. Le pedimos seguir haciendo tu trabajo y resulta que al terminar mi reporte se va a asignar. Reporte, dice, es rectángulo con base 2 y altura 6. Continuamos, ¿no es cierto? Vemos, ahora mi F, ¿a quién está haciendo referencia? A un objeto de clase paralelogramo. Vamos a calcular el área y fíjense dónde se va a venir a la clase paralelogramo. ¿Correcto? Seguimos ejecutando. ¿Y qué me va a mostrar como área? 0. Nos vamos a mostrar. ¿Y dónde se va a ir a ejecutar? Al paralelogramo. Continuamos con esto. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener en mi reporte? Paralelogramo con lado 1, 4, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se llama enlace dinámico. ¿Ya? Mucho cuidado, pero fíjense, yo no iba a poder compilar esto a menos que no le haya puesto en la clase figura la responsabilidad o por lo menos la declaración explícita de que toda figura, además de calcular el área, ¿qué sabe hacer? Sabe mostrarse. ¿Entendido? Enlace estático. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ToString es un método que usualmente te permite transformar los datos o un objeto en una cadena. ¿Ya? Y es un método que se denomina para serializar objetos. Todo objeto, fíjate, cuando yo hago esto, no sé si alguna vez han curioseado, si hacen esto,
Fíjense, dice, ¿qué sabe hacer este Pepe? Este Pepe sabe hacer prueba, que es lo que he escrito, pero también tiene un montón de cosas que hereda de la clase Object, como por ejemplo el famoso toString. Por eso es que compilaba hace rato. ¿Ya? Entonces, todo objeto en Java sabe hacer toString. El chiste es que lo hace muy genérico. ¿Ya? ToString también, entonces, es un método que me permite serializar los datos de un objeto. ¿A qué se llama serializar? Por ejemplo, si yo tengo mi paralelogramo que está con 4 datos, entonces yo le puedo pedir serializarse al objeto y me va a mostrar los 4 datos como cadena. Lo que acabamos de hacer en mi mostrar, más o menos sería una serialización. ¿Y para qué sirve serializar un objeto? Es como aplanar, ¿no ve? Tienes un objeto y lo aplanas. ¿Para qué te puede servir aplanar un objeto? Para transmitir, para guardarlo en un archivo, porque para guardarlo en un archivo no lo vas a guardar así bien bonito, ¿no vean? Como está acá. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a obtener una versión plana, escribible del objeto, y para eso suele usarse el método toString. ¿De acuerdo? No, de nada. Ok, con esto estaríamos concluyendo la clase de hoy. Vayan a practicar. Intenten hacer, a ver, siempre cuando eres un programador de papel, tienes que ser muy buen programador. Si eres un programador de computadora, tienes que ser muy buen programador. O sea, no te libras por ningún lado de ser un buen programador. Pero cuando tú tienes algún error en tiempo de compilación, por ejemplo, como el que habíamos agarrado hace rato, que fmostrar no compilaba, ¿por qué? Tienes que entender el por qué no está compilando. Y es porque tenemos una revisión estática. Si no hacemos paso por paso, en realidad, lo que está sucediendo, Sergio, la computadora lo va a hacer así paso por paso. El chiste es que nosotros vamos a ver resultados nomás. Vamos a ver aquí 16, aquí cuadrado lado 4, aquí vamos a ver 12, aquí rectángulo lado 1, 2, lado 2, 6, aquí vamos a ver 0 y aquí vamos a ver lado 1, 4, lado 2, 5, grado ángulo 1, 45, ángulo 2, 135, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver. Pero lo que hemos hecho es lo que hace realmente la computadora y es lo que nosotros le estamos pidiendo que haga. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Entonces, esta es la secuencia de cosas que yo quiero que haga, pero la única vez que va a funcionar bien es que yo entienda conceptualmente qué es compilar, qué es ejecutar y cuándo es que las cosas van a ir cambiando de, ¿qué se llama? De ámbito, ¿de acuerdo? Y eso es la propiedad de la herencia y el polimorfismo. En el caso, sí, al finalizar mi reporte, al final mi reporte quedaría con lo que me ha mostrado el paralelogramo. Correcto, eso sí sería. Al finalizar, el último dato con el que queda área es 0 y el último dato con el que queda reporte vendría a ser el reporte del paralelogramo. Correcto. Ya, pero esto solamente les estoy mostrando para explicarles enlace estático y dinámico. En el mundo real, si estamos queriendo realizar, digamos, un programa, probablemente no lo vamos a tener así. Vamos a hacer algo con las cosas para poder tener soluciones de problemas. ¿Ya? Ever, correcto. Por eso es que lo he puesto en Facebook el enlace. Voy a ver qué es lo que está pasando y vamos a tomar alguna decisión si es que Moodle sigue caído. ¿Qué habrá pasado? Me parece extraño, parece que es problema de servidor, no está pudiendo entrar ni siquiera al servidor. ¿De acuerdo? Pero nuestro contacto mientras Moodle sube va a ser Facebook. Para eso me he creado el grupo ahí.
y ha servido. Persona previsoria vale por 2, dice, ¿no? Entonces, algo me ha latido a principios de semestre, pero qué pena, ¿no? No debería haberme latido nada si no se caía nada. Dime, Adalid. Buen día, Inge. Una pregunta. Si bien la clase base tiene el método mostrar, pero Ujú, nosotros quisiéramos que nos muestre el paralelogramo, pero ujú. este no tuviera el método mostrar, ¿se iría recorriendo a rectángulo y cuadrado hasta encontrar o no funcionaría? Si el paralelogramo no tuviera definido el mostrar, me dices, ¿verdad? Sí. Esto no funcionaría, desde aquí no funcionaría. A ver, vamos a hacer, pues, agarramos y le decimos, este no tiene el mostrar, y te vas a fijar, ni siquiera te va a compilar esto, no te va a compilar ni siquiera esto. Fíjate, cuando compiles te riñe. ¿Por qué te riñe, Adalid? ¿Sabes por qué te ha reñido? Mm, No por la falta del método. Sí, porque te está diciendo, estás planeando, fíjate, estás concibiendo un modelo concreto, pero no estás asumiendo la responsabilidad de definir el método abstracto que estás heredando. Entonces, mientras no definas ese método abstracto, no puede ser una clase concreta. Entonces, o eres abstracta o defines, Oye, gracias, Inge. ¿ya? Esto. Ok, nos vemos chicos si estamos pasados. Voy a ver qué es lo que está pasando con Moodle. De todas maneras, nuestro medio de comunicación va a ser un poquito por Face para las reuniones o vamos a tomar alguna otra alternativa. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces